Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios, el Señor me permite otra oportunidad de compartir su bendita y maravillosa palabra. Hoy vamos a tener una enseñanza que lleva por nombre el poder de Dios en medio de nosotros. Vamos a hacer una oración dando gracias. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Oramos a ti, Señor, para que esta noche nos hables, porque la necesidad realmente es amplia. Y si tú nos hablas, nos das de tu gracia, Señor, nosotros somos más que vencedores. A ti sea la gloria. Lávanos con tu sangre carmesí e inúndanos con tu presencia. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 65. Dice así. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 65 dice, y dijo, se está refiriendo al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Entonces, hermanos, nosotros conocemos al Señor Jesús porque en su soberanía el Dios Padre así lo decidió. El Dios Creador decide que nosotros conozcamos al Señor Jesús. Y por eso el Señor Jesús nos está diciendo que nadie puede llegar a conocer a Jesús si no es porque el Padre lo permite, lo quiere. Y eso es algo que nos sucedió a nosotros, que el Dios Padre nos entregara al Señor Jesús. Y que asimismo, al nosotros conocer al Señor Jesús, recordemos que Felipe le dice, muéstranos al Padre, y el Señor Jesús le dice, ¿cuánto tiempo he estado contigo, Felipe? Porque el que va conociendo al Señor Jesús, va conociendo al Padre. Porque Él mismo nos ha dicho que todo lo que el Hijo hace, lo ha hecho precisamente porque lo ha visto hacer del Padre. Amén. Entonces, Dios nos escoge a nosotros para darnos vida en el Espíritu, para darnos vida espiritual. Sí, es muy importante que a través de la enseñanza tengamos presente, y les voy a estar diciendo, Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y Él a nosotros nos ha dado vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que las personas están vivas, pero muertas en delitos y pecados. Que eso es algo que ya no es una situación de nosotros. A nosotros ya nos perdonaron los pecados, nosotros ya no estamos en ese camino de delitos, sino que nos han llamado a tener vida en el Espíritu. Entonces, es importante que nosotros sepamos eso. Ya lo sabemos. Estamos en ese bello proceso de creer todo lo que se nos ha ofrecido, y la misma palabra nos da un testimonio, que nosotros todos los que amamos al Señor Jesús, todos aquellos que lo estamos esperando, nosotros tenemos algo en particular, y es que escuchamos su palabra. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Miremos, hermanos, en esta cita bíblica de 2 Corintios 4:6 miramos la confirmación de que el Señor Dios Padre es el que se encargó de que usted y yo conociéramos al Señor Jesús. Dice así, 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, lo que acabé de decir se confirma en esta cita, que es el Padre el que ha querido que nosotros conozcamos de Él por medio de Jesús. Mira, hermano, cómo es de importante que nosotros seamos conscientes y realmente esforcémonos a ser más conscientes de la importancia del Señor Jesús. Como decía anteriormente, hay unas citas bíblicas que nos dan testimonio de que nosotros tenemos esta gracia, y precisamente es porque escuchamos la palabra del Señor. Entonces vamos a leerlo en Juan 8:47, en la carta de Juan, en el Evangelio según San Juan 8, verso 47. Dice así, y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dejémoslo hasta ahí. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque nosotros, si somos de las personas que nos gusta escudriñar la Biblia, que nos gusta escuchar las enseñanzas, escuchar las prédicas, sacar el tiempo para leer la Biblia,
sacar el tiempo para un estudio, pues realmente somos de Dios. Porque Él nos está diciendo que aquellos que escuchan su palabra son los que son de Dios. Y también lo podemos leer en Primera Carta de Juan, capítulo 4, verso 6. Primera de Juan 4, verso 6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces estamos leyendo, hermanos, aquí en esta carta, que está el espíritu de verdad, que es el espíritu, como dijo, vendrá el espíritu de verdad, el espíritu de Dios, y nos guía a toda verdad. Cuando nosotros somos buscadores de la palabra, en nosotros está el espíritu de verdad. Y sabemos que en este mundo pues hay personas que tienen el espíritu de error y por eso no les gusta escuchar la palabra. Entonces, estos dos acontecimientos, el primero, que por la gracia del Padre estamos conociendo al Señor Jesús y a su vez por medio del Señor Jesús conocemos al Padre, y que testimonio de esto es que nos guste la palabra, son dos gracias, o es una gracia enorme que Dios nos ha dado a nosotros. Porque, hermano, al nosotros estar conociendo al Señor Jesús, nos damos cuenta que en Él está la vida eterna. O sea, si alguno de nosotros está interesado en ir al cielo, es necesario que conozca al Señor Jesús, porque el Padre le ha dado toda potestad al Hijo. El Padre ha dado gran honor al Hijo, y en el Hijo ha depositado todo, hermano, para que nosotros podamos ser salvos, porque Él es el que nos va a resucitar a nosotros. El Señor Jesucristo es el que va a venir por nosotros. El Señor Jesucristo es el que intercede por nosotros, y en el nombre del Señor Jesús se hacen las peticiones. El Señor Jesús es el que tiene los 7 espíritus de Dios. El Señor Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y ahora está vivo. Él es el que tiene los ojos como llama de fuego, y de su boca sale la espada de su palabra. Él es el príncipe de la paz, y Él es el admirable consejero. El Señor Jesucristo es, como lo hemos leído, el Padre ama al Hijo. Y entonces nosotros tenemos que concentrarnos en el Señor Jesús, porque realmente Él es el camino para la vida eterna. Él dice que nosotros tenemos que creer en Él para que seamos salvos, y asimismo nuestra familia. O sea, todo está concentrado en el Señor Jesús, y nosotros debemos esforzarnos más. Si ya lo estamos haciendo, es necesario hacerlo más, en conocer quién es Jesús. Miremos, hermanos, lo que dice acá en Juan 6:40, en Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40. Dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Entonces mire que el Señor es el que nos va a resucitar, como lo decíamos ahorita. Y también, hermanos, es importante que nosotros tengamos confianza en el Señor Jesús. Usted y yo confiamos en el Señor Jesús cuando nuestra conciencia nos apoya en que usted y yo estamos buscando a Dios y estamos obedeciendo. Cuando usted sabe que usted hace caso, cuando usted sabe a conciencia que usted estudia, usted tiene confianza, y yo, en el Señor Jesús. Porque eso es lo que Él quiere, hermano, que usted se acerque yo confiadamente a Él. Y el cumplir el deber y el esforzarse en cumplir el deber nos da esa confianza. Miremos entonces aquí lo que dice Juan 5, San Juan 5, 22 y 23. Vamos a leerlo. 22 y 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces miremos, hermano, ese poder, ese honor y ese dominio que el Dios Padre le ha dado al Señor Jesús, de que Él sea el que juzgue las cosas. Entonces, por una parte, nosotros ya tenemos estas cosas, las estamos estudiando, estas verdades. Nosotros ya tenemos estas verdades, las estamos profundizando, las estamos interiorizando, las estamos poniendo por obra, porque creemos que es la palabra del Señor y que es verdad. Pero aparte de eso, están sucediendo otras cosas. Y estas cosas que están sucediendo, realmente pues las encontramos en el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. Y se trata
sobre la venida de Dios, sobre la venida del Hijo de Dios. Los discípulos le preguntan al Señor Jesús que cuándo va a ser, saliendo del templo, en el libro, en Mateo, San Mateo, ellos salen del templo y él le dice, los discípulos le muestran el templo, que tan hermoso, que cómo está decorado, y él le dice que de cierto no quedará piedra sobre piedra. Y luego le dice, entonces pasa, dice que ya estando a solas con los discípulos le preguntan que cuándo va a suceder eso, que cuándo va a ser el fin del mundo y que cuándo va a ser la venida del Señor. O sea, ellos le hacen 3 preguntas, ¿cierto? Y luego también encontramos en el libro de Lucas que los fariseos le preguntan que cuándo va a venir el reino de Dios. O sea que si surgen estas preguntas de parte de los discípulos y también de los fariseos, precisamente era porque el Señor hablaba de ello. Entonces, él en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, él deja unas advertencias que realmente muchas de esas advertencias estamos viviendo ahora. Y entonces acá hay una lista, yo voy a leer de los 3 evangelios, tomé todo lo que se hablaba sobre la venida del Hijo de Dios y el fin del mundo. Sabemos que estas señales, muchas de ellas ya están pasando, muchas de ellas no las entendemos y muchas tampoco se han cumplido, pero realmente mucho de lo que se ha hablado sí se está cumpliendo. Entonces tengamos presente lo que habíamos dicho anteriormente, que sobre nosotros hay una enorme gracia y que nosotros no somos para vaso de ira, pero que ciertamente nosotros estamos dentro de lo que el Señor Jesús advierte, porque nosotros estamos dentro del planeta Tierra, que es donde se está ejecutando todas las cosas. Entonces dice así, las señales del fin de las que hablan Marcos, Mateo y Lucas. Primero, pues dice así, falsos profetas, guerras, sediciones. La palabra sedición significa cuando un pueblo se levanta en contra de los gobiernos, o sea, las marchas. Sabemos que ahorita no se están haciendo precisamente por lo de la pandemia, pero las marchas se estaban volviendo algo muy común a nivel mundial, hermanos, desde Egipto, o sea, en Brasil, en todos los países, Argentina, Colombia, se estaban levantando estas sediciones bastante fuertes porque muchos del pueblo estaban unidos a irse en contra de los gobernantes. También nación contra nación se va a levantar, reino contra reino, terremotos, hambres, pestilencias, grandes señales en el cielo, porque hermanos, aunque siempre ha habido movimiento en el espacio, ahora los medios nos han permitido ver sobre todo lo que pasa. Mire que el año pasado hubo 6 eclipses, eso no es común. Todos esos asteroides que pasan, que son unos asteroides que los conocedores dicen que son enormes, que son de gran tamaño, están pasando muy cerca de la Tierra. Entonces son sucesos que sí, realmente nosotros como no somos tan estudiosos de esa materia, de la astrología o astronomía, no entendemos mucho de de los movimientos que suceden en el espacio, pero ciertamente han habido muchísimos cambios porque la tecnología nos está permitiendo saber que lo que Dios está hablando se está cumpliendo. Aparte de eso también están los terremotos, las pestilencias, Jerusalén rodeada de ejército, señales en el sol, las estrellas y la luna, angustia, confusión, desfallecimiento de los hombres por el temor y la expectación de las cosas. Expectaciones porque no se sabe qué va a pasar. Esto es algo que se está viendo. Se multiplicará la maldad, el amor se enfriará, se predicará el evangelio en todo el mundo, abominación desoladora de la que habla Daniel el profeta. Los días serán acortados. Dios, como en el tiempo de Noé, así será la venida del Señor. También hace una analogía de los tiempos de Lot, o sea, como en los tiempos de Lot, así será la venida del Señor, también como en los tiempos de Noé, y realmente nosotros sabemos que esto es lo que se está viviendo en este momento, que hay grandes problemas en todos los niveles, moral, social, político, económico, espiritual, y hay una gran verdad, hermanos,
Y es que el maligno tiene poder sobre este mundo. Y esa es una situación que realmente ahí es donde usted y yo entramos, hermano, y que debemos entrar en acción. Porque mire lo que dice Lucas 21, 31 al 36. Busquemos a Lucas 21, del 31 al 36. Dice así: Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, mire, hermanos, que él aquí nos está diciendo que esto que esta lista que acaba de leer, hermano, y que usted y yo la podemos volver a leer en los evangelios, es un lazo que viene sobre todo habitante que está en la tierra. Aún nosotros, hermano, porque en el libro de Apocalipsis, el Señor le dice a Juan que realmente es una prueba que viene sobre todo el mundo, que es una prueba que viene sobre todos, porque realmente a nosotros también nos están probando nuestra fe, a nosotros nos están probando nuestra compasión, nos están probando, hermano, el amor hacia Dios. Aunque nosotros no estamos para vasos de ira, Él aquí está advirtiendo que nosotros no vayamos a tener el corazón lleno de otras cosas, que no vaya a ser la palabra del Señor. Porque como decía ahorita, esta tierra, hermano, la gobierna el maligno. Miremos lo que dice, hermano, porque, bueno, aparte de que nosotros ya hemos leído que el maligno está gobernando este mundo, no solamente los apóstoles hablan de la venida del Señor Jesús, sino también el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Entonces, miremos acá, hermanos, como nos dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4 dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, mire, hermanos, que aquí también el apóstol Pablo también habla de esa venida en ambas, sabemos que es primera a Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses. En ambas cartas él hace referencia a la venida del Señor, porque él está diciendo también que antes de que él venga va a haber apostasía. Y nosotros sabemos que una persona, un apóstata, es aquel que habiendo conocido cuán bueno es el Señor, injustamente le abandona y da un mal ejemplo de él, haciendo el pecado, hermano. En Pedro, en la segunda carta, Pedro dice que aquel que por medio del conocimiento del Señor Jesús, abandona sus maldades, pero vuelve y se encamina en ese camino de perdición, su estado viene a ser peor del que era antes. Y hermano, es difícil, porque ya ahora está más atado. Pero hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios puede desatar esas almas y volverlas al arrepentimiento, porque la misma Biblia nos lo muestra. Miremos, hermanos, también
en segunda de Pedro 3, 12 al 14. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro 3, del 12 al 14, dice así: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, mire, hermano, que aún, y si nosotros leemos todo el capítulo 3, nos damos cuenta de una descripción de lo que el apóstol Pedro nos habla sobre la venida del Señor Jesús. Pero mire que nos está diciendo que procuremos estar sin mancha y en paz. ¿Por qué, hermano? Porque a usted y a mí nos escogieron para ser librados de la ira. A usted y a mí nos han dado la bendición de guardarnos de todo lo que está sucediendo. Porque están sucediendo muchas cosas a la vez. Y como dice el Salmo 21, Salmo 91, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire que esa es nuestra bendición. Y nosotros, si decimos: mi Dios, mi Señor, en quien confiaré, Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Mire que eso es una realidad que a nosotros nos pasa, hermanos. Que Él con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros. Esa es una bendición real para nosotros. También, como Él dice el Salmo 1, mire que Él dice que el que haya deleite en su palabra es como un árbol que está junto a corrientes de agua, que todo lo que hace prosperará. Esa es nuestra realidad, hermanos. Y es importante que nosotros sepamos que nosotros debemos servirle al Señor. Porque hay demasiada confusión, hay demasiada locura. Las personas se están suicidando, no tienen reposo, porque ellos tienen puestos los ojos en los gobiernos, en el dinero y en el propio hombre. Y es muy triste, hermano, cuando uno está en medio de una reunión de personas, la manera en que ellos se expresan. Y es muy triste más cuando uno les va a llevar el evangelio y no están interesados. Pero, hermano, usted y yo sabemos que el Señor nos ha ofrecido el trono de la gracia para hallar socorro en el momento oportuno, y que esa viene a ser nuestra parte. Miremos, hermanos, lo que dice Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 1 carta de los Tesalonicenses 5, 2 al 5. 5, 2 al 5 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, mire cómo dice, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, mire cómo Él nos está diciendo de lindo, hermano, que nosotros no somos de los que nos va a sorprender. A usted y a mí no nos debe. Y ese es un motivo de oración, un motivo de concentración. A usted y a mí no nos deben tomar por sorpresa, ni nos debe llenar de cobardía ni de miedo lo que está sucediendo, porque hace mucho tiempo nos lo dejaron escrito. Y como estudiantes de la palabra, porque si usted y yo nos damos cuenta, a nosotros nos hablan como si nosotros fuéramos excelentes en el conocimiento de la verdad, hermanos. El Señor a nosotros nos habla como si usted y yo, mire como Él dice: pero hermanos, ustedes no son de esos, porque ustedes bien lo saben. Mire cómo Él nos está hablando. Ellos nos hablan a nosotros pensando, creyendo de que somos estudiosos de la Biblia, y por eso las cosas que están pasando ahora no es para estar asustados, no es para estar en angustia y desolación como los que no tienen padre, porque nosotros tenemos padre.
Nosotros tenemos el Padre nuestro que está en los cielos, que nos ama y nos llamó a salvación y a vida eterna, pero que también, hermano, Él nos advierte la situación en la que está y nos hace saber que Él también ama a aquellos que por su incredulidad el diablo les ha entenebrecido el entendimiento y no les deja resplandecer la luz de Cristo, porque así dice la Escritura. El maligno ha entenebrecido la mente de todos aquellos que no creen en Jesús. Y hermano, como leíamos ahorita, es un espíritu de error, pero Él nos dijo que en su nombre se expulsaban los espíritus inmundos. Entonces es lo que nosotros tenemos que saber. Primero debemos saber a qué nos han llamado, que lo creemos y lo sabemos, a ser hijos de Dios y a ser libres y amparados y guardados de la ira venidera. También ser conscientes de la situación que se está viviendo hoy día. Saber que los miles y millones de almas que están apartados del Señor Jesús, hermano, por el poder de Dios, pueden llegar a los caminos de Dios, así como algún día usted y yo llegamos, porque muchos de nosotros fuimos enemigos de Dios, pero que ahorita nosotros podemos llegar a hacer que otros puedan conocer al Señor. Miremos lo que dice, hermanos, en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mire, hermanos, que nos estamos dando cuenta, pues como por decir, confirmar lo que yo dije, porque lo leí en la Biblia y ahora lo leo para que nos demos cuenta, hermanos, la situación, pues que es que el diablo tiene a la gente entenebrecida y que la oración del justo tiene poder. Porque, hermanos, cuando nosotros vamos a mirar en la carta de Judas, ahí hay una cita bíblica que dice librarlos del infierno, de las llamas del fuego. O sea, usted y yo podemos hacer que una persona pueda ser librada de las llamas del infierno. Porque Él nos dice también, en el libro de Efesios 6, Él dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pero, hermano, el asunto es si nosotros luchamos, porque realmente no hay manera. En la Biblia no habla guerra espiritual, pero sí nos están diciendo que hay una lucha contra seres espirituales, contra seres que influyen en la voluntad de miles de millones de personas para que hagan el pecado. Y que realmente Él dice que nosotros tenemos que tener sobre todo, porque Él dice así, sobre todo la espada, que es la palabra, y el escudo de la fe. O sea, yo debo creer lo que está escrito, y que por medio de lo que está escrito, hermano, yo puedo ir en contra de estos principados, potestades y huestes de las tinieblas. ¿Por qué, hermano? Porque hay algo supremamente importante que a usted y a mí nos van a tomar cuenta. Y esa es la realidad, hermano. A usted y a mí nos van a tomar cuenta del poder que nos han dado. A nosotros nos han dado grandes bendiciones que no nos hemos dado cuenta por estar pensando en ocasiones la situación que estos ojos ven. El principal trabajo que a nosotros, recordemos que el Señor Jesucristo dice que trabajemos por el pan, que es la vida eterna, porque Él conoce nuestras necesidades. Y por eso Él ha enseñado que las codicias y las avaricias son obstáculos para que nosotros podamos llegar a ser unas personas espirituales, hermano, porque las codicias y las avaricias es amor a lo que se ve, a lo que uno ve, pero Él no quiere que nosotros seamos así, hermanos, porque Él a nosotros nos ha llamado, pero para vivir eternamente. Pero no solo nosotros, ni nuestra familia, sino la gran mayor cantidad que nosotros podamos hacer que lleguen al conocimiento de la verdad, hermano, ese es el amor al Señor, ese es el servicio al Señor, y en ello se cumple todo lo que nos han mandado a hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que nos han mandado a hacer y cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, hermanos, si nos están diciendo que la lucha no es contra carne y sangre, que es contra los demonios y que el diablo es el que está gobernando este mundo, yo debo, hermano, conocer esos espíritus. En la Biblia nos hablan de espíritus de enfermedad. Hay espíritus que enferman a la gente, hermano.
Hay espíritus de celo que provocan peleas. Hay espíritus, hermano, de engaño, de cobardía. Espíritus, hermano, de incredulidad, que nosotros tenemos que orarle al Señor para que puedan las personas ser libres. Entonces, ¿de qué manera? Primeramente, nosotros debemos ir a la presencia del Señor y voy a poner 3 ejemplos para que podamos hacer una ilustración. Recordemos que cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto, ¿qué sucedió? Ellos se llevaron el arca y Dios les mandó grandes dolores, tumores y ratones. Les envió grandes males a esas personas y ellos no sabían qué hacer. Deciden hacer unos ratones en oro y unos tumores, enviarlos en el arca, ponerlos dentro del arca y mandar el arca del pacto. Entonces ahí es donde usted y yo podemos hacer una oración. Dentro de tantísimas que hay, decirle: Señor, aquellos que han hecho el mal, entonces yo le muestro: Señor, tú enviaste grandes males. Aquellos filisteos que robaron, se arrepintieron y se apartaron. Asimismo tú puedes hacer ahora, Señor, con esos grupos que son al margen de la ley, que hacen lo malo. Tú, Padre lindo, envíales a ellos males para que se arrepientan. Tú sabes de qué manera, porque, hermano, así es como está escrito. Porque la misma palabra dice que como el mal no es corregido, en Eclesiastés, como el mal no es corregido inmediatamente que se hace, se continúa haciendo. Nosotros necesitamos, hermano, que los malos se arrepientan. Necesitamos que Dios obre. Entonces yo le muestro: Señor, usted hizo esto en el pasado, yo creo que usted lo hizo, conozco lo que usted hizo, necesito que usted lo vuelva a hacer. El otro ejemplo, recordemos que el rey David va a donde Nabal a pedirle que al esposo de Abigail que le diera alimento para ellos, que cuidaban sus tierras y sus posesiones, y él no les quiso dar nada. Pero el siervo se dio cuenta de lo que había hecho este hombre, le avisa a Abigail y Abigail les lleva comida. O sea, Dios evitó una masacre, hermano. Porque el mismo rey David le dice: bendito y gloria a Dios, bendita tú también. Pues él bendice a la mujer y le dice: si no es por usted, hubiera habido una gran masacre. Entonces también, hermano, porque en este tiempo sabemos que están pasando esas cosas. No solamente aquí, hay gente que está poseída de espíritus de locura, paranoicos, que son capaces de coger un arma y entrar y disparar. Que ahí es donde usted y yo, hermano, tenemos que estar atentos, porque a nosotros nos van a decir: ¿usted qué hizo con este poder? ¿Qué le vamos a decir a Dios, hermano? Usted tenía la potestad de hacer esto y aquello, ¿qué hiciste con ello? Por eso es que ahorita nosotros nos tenemos que enfocar más y mucho más, porque es que estamos cada vez, o sea, estas señales han venido hace mucho tiempo. La guerra ha habido siempre, injusticia siempre, peste, hambres ha habido siempre, pero es que ahora se está intensificando y ya está muy repetido, muy continuo. Se está acercando, hermanos, el tiempo de la venida del Señor. Y aquí es donde que el Señor venga y nos, como dijo Él, que yo vaya y los encuentre haciendo lo que ustedes tienen que hacer. Porque para eso yo les di todo lo que les he dado. Y entonces ahí es donde a nosotros nos tiene que entrar el temor, hermano, de que tenemos que poner por obra lo que nos han dicho, hermano, evitar esas masacres. A orar para que el deseo del malo no sea saciado. El salmista le decía a Dios así: que ese deseo del malo no sea saciado, que la obra del impío, hermano, pues dice la escritura, no prospere. Que nosotros nos tenemos que apercibir, y porque Él dice que nosotros tenemos una lucha, pero falta ver si nosotros sí luchamos, porque cuando yo lucho contra estas potestades es cuando saco la espada, cuando saco la palabra, y entonces empiezo a decir: es que tú eres el rey de la tierra, y tú nos hiciste a nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, y tuya es la alma, tuya es toda alma y toda carne, y nosotros queremos que nos ayudes en esta situación. Porque date cuenta, Señor, cómo el malo está pisoteando al pobre, al desvalido. Levántate, como lo hiciste con aquellos que nos muestras en tu palabra. O sea, nosotros tenemos que hablarle al Señor, porque lo que les decía al inicio, porque Dios es un espíritu. Él es un espíritu, y las palabras que Él nos dieron son en espíritu, y las oraciones en espíritu, hermanos, son los hechos de Dios, las promesas del Señor.
el comportamiento del Señor Jesús, o sea, eso es lo espiritual, porque no, una oración que dice, oren en el Espíritu, precisamente es de esta manera, nosotros yendo a la presencia del Señor y decirle, Señor, usted envió un ángel y no permitió que Senaquerim, porque el Señor le dijo a Isaías que le dijera a Ezequías, cuando él le presenta la amenaza que tenía, el Señor le dijo que Senaquerim no iba a poner ni un pie en ese territorio que era del Señor. Y Él envía un ángel, hermano, y démonos cuenta todo lo que hizo este ángel. Nosotros podemos detener muchísimas cosas que están pasando ahora. Él dijo que cuando estuviéramos viendo estas señales debíamos de levantarnos erguidos, porque nuestra redención está cerca. Gocémonos en esa redención. Pero hermano, si usted y yo realmente servimos, porque no podemos estar engañados, que vamos a hacer muchas cosas y a recibir muchas cosas en el reino de los cielos y con la presencia del Señor enfrente de nosotros, si no hicimos nada por el prójimo. Porque si usted y yo no nos metemos, como dice el apóstol Pablo, en esa lucha, peleando por aquellos que no tienen voz, por aquellos que están entenebrecidos, que algún día nosotros estuvimos así y no hicimos nada, nosotros no podemos aspirar a grandes cosas, hermano. Es la realidad, porque es que el Señor Jesús fue por el otro. Y el mandamiento nuevo es ese. Un mandamiento nuevo es que nos amemos. Nosotros tenemos que, por eso Él dice, es que no hay mayor amor el que da su vida por el otro. No es que nos pongamos, no le dispare a él, dispáreme a mí. No, nuestra vida es el tiempo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que dar ese tiempo para que el Señor destruya los planes del maligno, hermano. Pasan cosas injustas, que no es que sean la voluntad de Dios, es la maldad del corazón del hombre que tiene poder, y que en el nombre del Señor Jesucristo se pueden destruir esos planes, hermano. Por eso es importante que nosotros hagamos esas oraciones en el Espíritu. Mostrémosle al Señor que nosotros sabemos qué fue lo que Él hizo allá en el desierto, que nosotros nos dimos cuenta cómo Él vengó, nos dimos cuenta cómo Él hizo prodigios, milagros, proezas, y que las necesitamos ahora. Mostrémosle a Dios que somos estudiantes de su palabra, conocedores de sus proezas, que creemos en sus palabras, porque cuando usted va en el Espíritu, le presenta la cita bíblica, el Señor obra, hermano, porque es que es la palabra, es el Espíritu. Entonces, hermano, esa es la necesidad que nosotros tenemos. Reconocer el poder que tenemos y la responsabilidad, porque en el nombre del Señor Jesús se expulsan los espíritus inmundos, y es importante que usted y yo, cuando vayamos a hacer esas oraciones, tengamos un amplio conocimiento de lo que Él hizo. Por eso, hermano, es importante que usted y yo leamos, por ejemplo, Crónicas, Reyes, Primera y Segunda de Samuel, pues las 2 de Crónicas, 2 de Reyes, porque ahí nosotros vemos Dios en toda la palabra, hermanos. Él nos muestra su poder. Pero, hermano y hermanas, por amor a nosotros, y como algún día pues leímos, el apóstol Pablo dice, yo les ruego, por favor, por el bien de nuestra alma, tenemos que interceder por la salud de nuestra vida en Cristo Jesús. Nosotros tenemos, hermano, que hacer oraciones en el Espíritu, porque yo le demuestro a Dios que de la vida que Él me ha dado, yo la he invertido en conocerle y en servirle por medio de la intercesión del perdido. Bueno, hermanos, de todas maneras, nosotros en Cristo somos más que vencedores, y Él nos ha dicho que nosotros podemos orar y pedirle lo que necesitamos. Por eso, mis amados, es muy importante que nosotros le pidamos al Señor. Mire que hay una cita bíblica que dice, despertad a los valientes. No, hermano, nosotros tenemos que estar despiertos. Hay muchos pastores que están en profunda tristeza. Hay mucho pueblo del Señor que está deprimido, hermano, y el diablo los está cogiendo de acá. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros no podemos estar en quejas. Nosotros tenemos que levantarnos como soldados del ejército del Señor, y nos levantamos en contra de las maldades del maligno, porque en Cristo somos más que vencedores, porque Él pelea con pocos o con muchos, porque Él es la victoria. Y Él dice, no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Santo Espíritu. Nosotros por medio de la oración podemos hacer que el Espíritu Todopoderoso obre
a favor del prójimo, hermano. Qué maravilla que usted y yo podamos ser de los que cuando nosotros nos muramos nos demos cuenta que servíamos, que sí amábamos, que sí creíamos y sí obedecíamos. Bueno, hermano, démosle gracias al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos apercibes, Señor, tú nos adviertes y nos avisas de la realidad. No permitas que nosotros estemos engañados, Señor. Tú nos has mandado a hacer cosas. Tú nos has mandado, Señor, a ser valientes, porque tú lo dijiste que éramos soldados del ejército de Dios. Por eso ayúdanos, Señor, a conocer más de tus obras, y cuando ir a oración, presentarte lo que tú hiciste, que hoy día lo necesitamos y que creemos que lo puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Señor, y cada día ayúdanos a ser más inteligentes, a tener más sabiduría y a estar en paz. Porque, Señor, tú eres muy lindo y nos enseñas. No tenemos por qué tener angustia, pero sí tenemos que ser diligentes, porque está en juego, Señor, nuestro encuentro contigo. No queremos ser, como dijo el apóstol Pablo, heraldos, que después de haber hablado y dicho cosas, y después salen avergonzados. Después de hablar y decirle a otros lo que tenían que hacer, y nosotros salir avergonzados, Señor. No lo permitas, Padre bueno, no lo permitas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos, por favor, ayúdanos a poner por obra tu palabra. Hemos orado creyendo, dándote la gloria a ti, Dios Padre. Padre nuestro Señor Jesucristo, bendito es el Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.